Un cordial saludo para el jurado evaluador, para nuestro director de programa y tutor, el doctor Sergio Hernando Castillo Galvis, y a las demás personas que están viendo el presente video. Nuestro artículo de revisión se titula La contratación estatal en el marco de la pandemia producida por el COVID-19 en Colombia. Este artículo se ha desarrollado para optar al título de especialistas en Derecho Administrativo conferido por la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Los autores del artículo son Mónica Juliana Gómez Portilla, Deimer Andrés Rodríguez Flores y quien les habla, Misael Rojas Martínez. Los integrantes de este equipo de trabajo somos abogados egresados de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. La idea principal de nuestro artículo de revisión es analizar cómo se desarrolló la contratación estatal que se realizó en Colombia dentro del marco de la pandemia causada por el COVID-19. Y más adelante encontraremos dentro de las conclusiones que el flagelo de la corrupción no solo está afectando a cualquier clase social, sino que además en la práctica y en la actualidad no se observan actos que busquen realmente eliminar dicho actuar antijurídico. Habiendo dicho lo anterior, entramos a analizar los decretos 417 y 537 de 2020. En el caso del primer decreto, que es el 417 de 2020, mediante este articulado, la Presidencia de la República de Colombia declaró que la nación entraba en un estado de emergencia económica, social y ecológica. Y es por medio de este decreto que se busca mitigar los efectos que ocasione la pandemia y la cuarentena a causa del coronavirus en nuestro territorio nacional. Posteriormente analizamos el decreto 537 de 2020, mediante el cual el Ministerio de Salud y la Protección Social emite una serie de lineamientos mediante los cuales deben regirse todas las entidades del Estado, así como aquellas quienes realicen contratos con el Estado. También se analizarán algunos conceptos que se encuentran conexos a nuestro tema, como lo son la contratación estatal, los fines esenciales del Estado y los estados de excepción. De igual manera, se toma como base teórica la teoría de los bienes primarios sociales de John Rawls, un filósofo estadounidense quien manifiesta que las expectativas que giran en torno a esta clase de bienes se definen como un índice de cualquier individuo que sea representativo puede esperar. Entramos a estudiar uno de los casos que sobresalieron en la escena nacional, especialmente por los sobrecostos presentados tanto en los contratos para la adquisición de productos de bioseguridad como mercados destinados a mitigar los efectos en las familias más vulnerables de nuestro territorio nacional. Así que sin más preámbulo, daré paso a mi compañera Mónica Gómez para que les hable sobre los principales resultados alcanzados y la idea general de la discusión presentada en el artículo de revisión. La idea general de nuestro artículo de revisión es analizar la contratación estatal realizada en Colombia dentro del marco de la pandemia a causa del COVID-19. Para ello entraremos a estudiar el artículo 417 del 17 de marzo del 2020, por el cual se declaró un estado de emergencia tanto económico como social como ecológico en un territorio nacional. Asimismo, estudiaremos el decreto 537 del 12 de abril del 2020, por el cual se adoptó unas medidas en materia de contratación estatal en el marco del estado de emergencia. Otro tema básico que nosotros tocamos en nuestro artículo de revisión fueron los sobrecostos. Estos sobrecostos fueron elevados cuando apareció la pandemia, teniendo en cuenta que los entes territoriales, tanto como las alcaldías, fueron autónomos en destinar dineros para elementos de bioseguridad para su personal, tanto así como en mercados para las poblaciones vulnerables. No se midieron en estos costos, por tal motivo, algunas alcaldías han sido investigadas. Es de allí donde resalta la pregunta si Colombia y el mundo estaba preparado para una pandemia de tanta magnitud que estamos viviendo. Pues si estamos preparados tanto como es económicamente, en el sistema de salud, en el sistema social y si físicamente y psicológicamente nosotros como personas estábamos preparados. Entraremos a hablar de los resultados alcanzados en nuestro artículo de revisión. Para hablar de estos resultados en nuestro artículo,
Cabe resaltar que el gobierno se tuvo que superar y tuvo que enseñarle a los trabajadores y entregarles medios tecnológicos, porque teniendo en cuenta de que ya no podíamos tener un contacto entre las personas, existió lo que llamamos hoy el teletrabajo. Este teletrabajo consistía en llevar el trabajo a nuestras casas, pero muchas personas no sabían acerca de cómo manejar un computador, entonces se tuvieron que llevar a capacitar. Para no dejar nuestros niños, niñas y adolescentes por fuera de la escolaridad, se crearon las plataformas virtuales. Estas plataformas virtuales dieron continuidad a que los niños desde su casa pudieran hacer sus trabajos, sus tareas sin perder su año escolar. Asimismo, se capacitaron a los docentes en este medio de plataforma para que pudieran dictar las clases a sus alumnos. Otro resultado sería la implementación y continuidad de la plataforma del SECOT 2, la cual ya estaba creada, pero se mejoró para que las personas y la comunidad en general pudiera hacerle revisión y ver las irregularidades que se daban a causa de la pandemia del COVID-19. Otro aspecto importante sería el cambio en la contratación estatal, mediante el decreto legislativo 440 del 2020, firmado por nuestro señor presidente Iván Duque. Por medio de dicha norma, se pretenden hacer modificaciones en los aspectos de contratación. Y por último, para terminar los resultados hechos en nuestro artículo de revisión, terminaré con las audiencias públicas relativas que se desarrollaron por medio de sitios electrónicos para que el público en general pudiera asistir a ellas. Como conclusión de nuestro artículo de revisión, es importante señalar que con la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica, se puso en marcha todo un trabajo encaminado a mitigar los efectos que se pudieran producir a partir de la aparición del virus en el territorio nacional. Dentro de dicha declaratoria, el Gobierno Nacional expidió una serie de decretos mediante los cuales buscó aminorar los efectos del COVID-19 en el país. Algunos de ellos estuvieron encaminados a crear nuevos escenarios, como lo es la adjudicación de contratos estatales en audiencias públicas, esto sí, respetando los criterios de selección objetiva, pero con la utilización de diferentes medios electrónicos. Esta novedad significó un avance no solo en materia de contratación, sino además en todo el funcionamiento del aparato estatal. Ahora bien, en relación con la implementación de los medios electrónicos para la realización de las audiencias públicas virtuales, es pertinente mencionar que se presentaron una serie de inconvenientes relacionados con la falta de infraestructura por parte de algunos entes territoriales, especialmente en lo concerniente a la conexión del Internet, el cual es un elemento fundamental para la correcta realización de dichas audiencias. Dichos inconvenientes se presentaron de manera especial en los municipios que están distantes de las ciudades capitales. A su vez, este hecho conllevó a la constante aplazamiento de dichas diligencias y a la celebración de forma irregular de un contrato específico, teniendo en cuenta la premura con la cual se te pretendía adquirir bienes y servicios. Sin embargo, la nueva situación permitió que el Estado pudiera ejecutar el plan de trabajo que se planteó con la llegada de la pandemia en el territorio nacional. Por último, aun cuando se venció un gran esfuerzo para superar los retos que la nueva realidad le había planteado al Gobierno Nacional, es importante resaltar que, ante los hechos irregulares que se presentaron en algunas entidades territoriales, así como en ciertas instituciones públicas, en la celebración de los contratos para mitigar el COVID-19, se debe fortalecer los medios de control, así como debe reestructurarse el funcionamiento de estos para que haya actos que se estén encaminados a evitar los posibles escenarios de corrupción en el futuro.